El gran salón se extendía como un cañón de metal. Sus paredes plateadas se elevaban hacia una cúpula que mostraba las estrellas. Más allá de cientos de seres de toda la galaxia sentados en filas curvas, sus voces mezclándose en un sonido como agua enojada el aire sabía a mundos diferentes. Y respiraciones diferentes. El capitán Hake Morrison se sentó con la espalda recta en la sección humana. Su uniforme era simple. Tela azul nada lujoso como la armadura dorada que usan los Corvoxy o las conchas de cristal que cubrían él. Ya sea a su lado. Lisa miró sus notas una vez más. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la tableta. Pantalla en su otro lado. El comandante Paul Harris observó a la multitud con los ojos cuidadosos de un soldado en el frente. De la consola del pasillo Vexar se paró detrás de un alto puesto parlante. Sus escamas cambiaron del verde oscuro al amarillo nervioso mientras miraba la reunión. Él. Selteran había convocado esta reunión, y ahora tenía que hacer que todos escucharan. Su largo cuello se movió mientras volvía la cabeza hacia ver todos los diferentes grupos. Nos enfrentamos a la muerte, dijo Vexar con su voz llevando a través de los altavoces del salón el vacío. Enjambre viene por nosotros. Todos ellos ya se han comido 3 sistemas estelares en el borde exterior. Pronto llegarán a nuestro núcleo. Mundos. Un general de Corvasí se puso de pie. Su nombre era Takran y su gente era conocido por luchar. Mis guerreros han luchado contra el enjambre antes de que supiéramos cómo matarlos. Danos el mando de todas las flotas y los haremos retroceder. El ser cristalino que habló por el Etmore hizo un sonido como romper vidrios. Tus métodos son viejos y derrochadores. Nuestras computadoras han ejecutado todos los planes de batalla posibles. Deberíamos liderar esta guerra con lógica. No la lógica de la ira no nos salvará. Cuando las naves enjambre bloqueen el sol, Tran disparó hacia atrás. Su mano se movió hacia el arma. A su lado Hake Morrison no dijo nada de lo que había escuchado antes en reuniones más pequeñas durante la semana pasada. Todas las especies querían estar a cargo. Cada especie pensó que sabía mejor. Mientras tanto, los informes seguían llegando desde el borde de la galaxia. El enjambre era acercándose. Una delegada del mundo acuático de Acus levantó la mano palmeada. ¿Obtendrán nuestras colonias oceánicas la misma protección que prometen los mundos terrestres que necesitamos antes de que podamos? Acepte cualquier cosa. El parlante de la colmena, parecido a un insecto, hizo clic en las partes de su boca. Nuestras reinas deben aprobar cualquier acción militar. Esto llevará tiempo, mucho tiempo. No tenemos Vexar. Dijo que sus escalas ahora. Naranja brillante con preocupación. El enjambre no espera nuestras reuniones todos los días. Argumentan que se acercan. Hake miró por el pasillo en el que había estado durante muchos reuniones como esta. En sus 20 años como diplomático sabía cómo solían terminar. Todos hablarían hasta que estuvieran cansados. Luego harían un plan que no hiciera feliz a nadie, pero que todos pudieran aceptar que el plan estaría lleno de agujeros, pero intentarían que funcionara de todos modos. Esta vez se sintió diferente. Tiempo en el que la gente podría morir si se equivocaba. Lisa se inclinó para susurrar en su oído. Los Corvoxy amenazan con irse si no reciben el mando supremo. Los Etmore no trabajarán bajo liderazgo Corvoxy. La mitad de las especies más pequeñas están más preocupadas unas por otras que las Swarm. Hake asintió con la cabeza diciendo que esperaba que los servicios de inteligencia de esta tierra hubieran sido observando la política galáctica durante décadas. Sabían cómo pensaban las diferentes especies, cómo actuaban cuando eran. El miedo asustado hizo que la gente mirara hacia adentro, no hacia afuera. Las discusiones continuaron durante horas. Especie tras especie se pusieron de pie para exigir un trato especial para sus mundos, su gente, su forma de hacer las cosas. Las colonias mineras silteranas necesitaban protección porque suministraban metales raros que las rutas comerciales vaganas no podían ser interrumpido porque la mitad de la galaxia dependía de sus barcos de carga. Las culturas guerreras querían liderar la lucha contra las culturas pacíficas. Quería garantías de que sus mundos no se convirtieran en campos de batalla. A pesar de todo, Hake Morrison se sentó en silencio. Paul Harris tomó notas sobre las Fuerzas Armadas. Capacidades. Lisa Cain trabajaba en su tableta ejecutando cálculos y actualizando documentos de posición de la Tierra. La delegación humana era pequeña en comparación con la mayoría de las demás, pero estaban ocupadas como el día llevaba puesto. El consular se volvió más desesperado. Sus escamas cambiaron de color. Hake tenía nunca antes vistos colores blanco pálido de color púrpura intenso que hablaban de viejos temores en él. Mente selterana. Este ser había vivido otras guerras, otras crisis. Él sabía lo que sucedía cuando las civilizaciones podían
No trabajamos juntos, tal vez deberíamos romper por hoy, Vexar dijo por fin. Mañana podemos comenzar de nuevo con mentes frescas. El salón comenzó a vaciarse a medida que los delegados se presentaron en sus grupos separados. Hake notó cómo se quedaban con los de su propia especie, cómo miraban a los demás. Especies con sospecha o enojo, incluso aquí tratando de salvar a todos, no podían confiar el uno en el otro. Vexar se acercó. La sección humana mientras Hake recogía sus papeles. Capitán Morrison. ¿Podría hablar contigo en privado? Hake asintió con la cabeza a Lisa y Paul, quienes se dirigieron a la salida. El pasillo estaba casi vacío ahora. Solo unos pocos trabajadores de mantenimiento limpiando el desorden del día. Tu gente ha sido muy tranquilo hoy, Vexar dijo que sus escamas se habían asentado a un color azul preocupado. No tengo nada que decir sobre nuestra situación. Hake miró al alienígena alto. Vexar era viejo incluso para los estándares elteranos. Su especie vivió durante siglos y había visto el ascenso y la caída de varios gobiernos galácticos. Había sabiduría en esos ojos antiguos y miedo que somos. Escuchando, Hake dijo, simplemente aprendiendo cómo piensan todos que todo el mundo quiere que él dé a conocer su posición cuando hayamos escuchado todos los argumentos, pero seguramente tienes opiniones. Tu especie ha luchado contra el enjambre antes en el incidente de Centauri. ¿Sabes de lo que son capaces? Hake recordó. Centauri, 3 colonias humanas desaparecidas en cuestión de horas. Las flotas de rescate no habían encontrado nada más que espacio vacío donde los mundos solían ser. El enjambre no solo mataba cosas, las deshacía, las convertía. En otra cosa tenemos opiniones, que Hake dijo, pero en este momento todos también lo están. Enojado por escuchar opiniones. Tienen miedo y miedo. La gente no piensa con claridad. El cuello de Vexar curvado mientras asentía lentamente. El miedo es el asesino de la mente, como tus filósofos humanos. Pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. El enjambre no esperará a que superemos nuestras diferencias. No lo hará. Hake estuvo de acuerdo en que se puso de pie cargando su bolso, pero tal vez eso no sea lo real. ¿Problema? ¿A qué te refieres con Hake? Miró alrededor del pasillo vacío a los asientos donde docenas de especies se habían sentado y discutido y no habían logrado nada. Tal vez el problema no es que tengamos miedo. Tal vez el problema es que estamos tratando de pelear esta guerra de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Luchó guerras como si fuera solo otro problema político a resolver con reuniones y comités a los que se dirigió. La salida dejando a Consular solo con sus pensamientos y sus miedos fuera de los hijos artificiales de Nexus Prime fueron. El escenario proyectando largas sombras en el barrio diplomático. Mañana habría más reuniones, más discusiones, más tiempo perdido mientras el enjambre se acercaba. Pero Hake Morrison ya no estaba pensando en las reuniones de mañana, estaba pensando en el mensaje que esperaba. El de vuelta en la embajada humana, el que cambiaría todo el segundo día de reuniones. Comenzó con peores noticias de que un barco mensajero había llegado durante la noche con informes de las colonias exteriores. El capitán era un joven corvasí llamado Vexar, su armadura de batalla rayada y quemada de combate. La estación Kepler se ha ido, anunció a la asamblea su voz. Tembló a pesar de su entrenamiento de guerrero. Vimos que sucedía a 10 minutos luz de distancia de donde salieron los barcos enjambre. Hiperespacio como una nube de tormenta. En 6 horas no quedaba nada más que espacio vacío. La sala se quedó en silencio. La estación Kepler había sido lugar de 4 millones de seres de 2 especies diferentes. Ahora simplemente se había ido como si nunca hubiera existido en todas las consolas. Las escamas de Vexar se volvieron de un negro intenso. Con dolor por cuántos barcos había en la fuerza de enjambre, contamos más de 3.000 barcos. Antes de que nuestros sensores fallaran. Pero, capitán, no eran como los barcos con los que luchamos antes de que estos fueran más grandes, extraños. Movido como seres vivos, el general Tron golpeó su puño contra su escritorio. Esto es lo que viene de hablar sin parar mientras estamos sentados aquí haciendo discursos. El enemigo se hace más fuerte. Dame el mando de la combinación. Flotas y yo les haré pagar por cada mundo que tomen grueso y más representativo de ser. Hecho de cristal viviente llamado Prime Unit, 7 brilló con una luz roja enojada tú. Las respuestas emocionales conducirán a la derrota. Debemos calcular la estrategia óptima en función de los datos actuales. Ataques aleatorios. No sirven para nada ataques aleatorios. Tron se puso de pie, su mano moviéndose hacia su arma. Mi gente ha estado luchando durante 10.000 años. Nosotros conoce la guerra mejor que cualquier programa de computadora. Tu gente ha estado luchando conflictos primitivos con armas simples. Este enemigo requiere precisión. No rabia. Hake Morrison vio la discusión.
Con los ojos cansados fue la misma pelea que habían tenido durante 3 días. Cada especie pensó que su camino era mejor, ninguno de ellos quería seguir el plan de nadie más. Lisa Cain le deslizó una nota. Los hidrones amenazaban con retirarse si los mundos acuáticos no recibían protección especial. Las colonias mineras querían sus propias flotas de defensa, las rutas comerciales necesitaban patrullas constantes o la economía colapsaría. Demandas, pero nadie quería hacer sacrificios. Al tercer día llegaron más malas noticias. El enjambre del vacío se había dividido en múltiples grupos, atacando desde diferentes direcciones los planes de defensa que varias especies venían argumentando sobre si ya estaban desactualizados. El enemigo se movía más rápido de lo que nadie había predicho. Tenemos que actuar ahora, Vexar suplicó a la asamblea. Cada hora que retrasamos, más colonias caen, más personas. ¿Morir? Pero los argumentos solo empeoraron. Los Corvasi acusaron a los Eitmore de cobardía. Los Eitmore llamaron a los bárbaros primitivos Corvoxi, los más pequeños. Las especies formaron grupos para protegerse tanto del enjambre como de sus supuestos aliados. Hake se encontró pensando en la historia de la Tierra, que los humanos habían enfrentado amenazas de extinción antes de que a veces se unieron para luchar contra ellos. A veces no lo hicieron. Las veces que fallaron la gente, murió la gente. Las veces que tuvieron éxito, por lo general, lo hacían dejando de lado sus diferencias y siguiendo un solo plan. Pero estas especies nunca habían aprendido esa lección, nunca se habían enfrentado a nada que los amenazara a todos por igual. Sus guerras siempre habían sido pequeñas asuntos peleados por territorio o recursos. Esto era diferente y ellos no supieron adaptarse. Al cuarto día llegaron las peores noticias hasta ahora. Las colonias de la nebulosa Garra, si estuvieran bajo ataque, estos no serían asentamientos fronterizos, sino mundos importantes que albergarían a miles de millones de seres si cayeran. El enjambre tendría un camino despejado hacia el núcleo galáctico. Tenemos quizás 2 semanas antes de que lleguen a los sistemas centrales, informó el análisis táctico de Eitmore, después de que la resistencia se vuelve estadísticamente imposible de Hall. Estallaron en pánico. Los representantes de las especies comenzaron a hacer llamadas privadas a sus gobiernos de origen. Algunos estaban organizando evacuaciones, otros estaban preparando sus propios planes de defensa, olvidándose de la. El general Tron, enteramente de la alianza, se paró sobre su escritorio y rugió para llamar la atención. Basta de esta locura. Desafío a la unidad principal 7 a que el ganador del combate individual se lleve comando de Aiko todas las fuerzas militares. El ser cristalino parpadeó con lo que Hake había aprendido, que era diversión, que tus costumbres primitivas no tienen sentido aquí. El combate no puede resolver problemas que requieren una planificación inteligente. Entonces tú también eres un cobarde. Como tonto. El insulto era demasiado. Prime Unit 7 comenzó a brillar con peligroso energía. Otro Eitmore en el pasillo comenzó a resonar en armonía, su poder combinado construyendo hacia algo. Consola destructiva. Vexar se interpuso entre ellos, sus escamas de color rojo brillante con alarma. Detén esta locura. No podemos luchar entre nosotros cuando el enemigo se acerca. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La delegación de Eitmore comenzó a empacar sus. Dentro de 1 hora anunciaron su retirada de las conversaciones de la alianza. Defenderían sus sistemas centrales independientemente. Hake Morrison finalmente pidió hablar. La sala se quedó en silencio mientras él caminó hacia la plataforma del orador. No era alto como los Corvasi ni impresionante como los seres de cristal, solo un humano de mediana edad con un uniforme simple. Hemos estado aquí durante 4 días, dijo, su voz transportando claramente por el pasillo. En ese tiempo el enemigo ha destruido 6 colonias importantes y decenas de asentamientos más pequeños. Ha matado millones de seres. Mientras discutíamos sobre quién debería estar a cargo, hizo una pausa, mirando a su alrededor a las diversas especies. Mi gente tiene un dicho: cuando tu casa está en llamas, no formas un comité para decide quién sostiene la manguera. Primero apagas el fuego y luego discutes sobre todo lo demás. Pero debemos tener las estructuras de mando adecuadas. Protestaron contra un representante comercial de Vagan. Debemos proteger nuestro vital interés. Tu interés vital es mantenerte vivo. Hake respondió que todo lo demás es solo detalles. Esbozó un plan simple que cada especie contribuiría con barcos y las tropas, en función de sus capacidades, coordinarían tácticas en los centros de comando conjunto. Ninguna especie controlaría todo por sí sola, pero las decisiones las tomaría rápidamente quien estuviera más cerca de él. Acción era razonable, era práctico, en realidad podría funcionar. Él
La asamblea votó en contra. En una hora demasiadas especies querían garantías para sus mundos de origen, demasiadas querían sus. Demasiada gente en puestos clave estaba más preocupada por perder poder que por perder vidas. Esa noche, Hake recibió un mensaje prioritario de la Tierra. Lisa Cain se lo entregó en su habitación de hotel, su rostro de comando pálido de preocupación. «Quiere saber si las conversaciones de la Alianza tendrán éxito», dijo ella. Hake leyó el mensaje 2 veces antes de responder. Las palabras eran simples, pero sabía lo que realmente significaban para la Tierra. El gobierno preguntaba si deberían continuar esperando la cooperación galáctica o si deberían activar otros planes. «Diles que no», Hake dijo en voz baja, «diles que la Alianza es una fracaso. Las especies aquí tienen más miedo las unas de las otras que de la extinción». Lisa asintió y comenzó a teclear. Hake se acercó a su ventana mirando las luces de Nexus Prime. En algún lugar allá afuera, el enjambre del vacío se acercaba. En 2 semanas, tal vez menos, alcanzarían los miles de millones de mundos centrales. Moriría porque todos querían estar a cargo y nadie quería seguirlo. Pensó en el mensaje de la Tierra, sobre los planes que se suponía que no debía conocer, pero que de todos modos podía adivinar. La humanidad no había sobrevivido a esto, confiando en otros para salvarlos. Tenían planes de respaldo, preparaciones secretas, alternativas a la esperanza y oración. Mañana sería el último día de charlas. Hake ya sabía cómo terminaría. La alianza colapsaría por completo, cada especie retirándose a defender su propio territorio. Se enfrentarían al enjambre. Solo se dividieron y perderían, pero tal vez esa era la única forma en que algunas lecciones podría aprenderse. Hake selló su propio mensaje al comando de la Tierra, 3 palabras que cambiarían toda fase de inicio. 2. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que hacían los humanos. Cuando hablaba no logró resolver el problema que estaban a punto de resolver. Conozca por qué la Tierra había estado tan callada durante las conversaciones de la Alianza, porque la delegación de la humanidad era tan pequeña, porque parecían tan tranquilos, mientras todos los demás entraban en pánico, que estaban a punto de entender que a veces las personas más peligrosas en los de Sala fueron los que menos consola. Dijeron que Vexar llegó a las cámaras de consejo a primera hora del día 5. Por la mañana, sus escamas se habían vuelto de un color gris preocupado durante su noche de insomnio. Los informes del borde exterior empeoraban cada hora que 3 colonias más se habían quedado en silencio. El enjambre del vacío se movía más rápido que sus peores predicciones. Entró en el gran salón esperando ver el caos habitual de delegados preparándose para otro día de discusiones. En cambio, encontró algo que le hizo correr la sangre fría. La sección humana estaba vacía, no solo vacía de gente, sino completamente vacía. Limpiaron los escritorios donde Hake Morrison y su equipo se habían sentado y dejaron al descubierto el equipo de comunicación que tenían. Se había ido. Incluso la pequeña bandera de tierra que había marcado su territorio había sido eliminado. Vexar corrió al mostrador de información cerca de la entrada. «¿Dónde están los delegados humanos?», le preguntó al oficial Nexus Prime de turno. Al oficial A, un ser de piel gris con ojos grandes, revisó sus registros. La delegación de la Tierra revisó. De sus habitaciones a las 400 horas de esta mañana, citaron asuntos urgentes de regreso. Casa revisó a todos ellos. Sí, el capitán Morrison dejó esto por él. Liderazgo de consejo. El funcionario le entregó a Vexar un simple bloc de datos. El mensaje era corto y formal. La delegación terrestre agradece al Consejo Galáctico por su hospitalidad durante estos tiempos difíciles debido a circunstancias cambiantes. Debemos regresar a casa para consultar con nuestro gobierno. Deseamos a todas las especies miembros éxito en su preparativos defensivos. Vexar miró fijamente el mensaje, leyéndolo 3 veces, cambiando las circunstancias defensivas. Preparaciones. El lenguaje era cortés pero frío, como una carta de negocios que termina en A. Contrato. Otros delegados comenzaron a llegar para la sesión del día. El Corvasi. El general Tron notó la sección humana vacía de inmediato. «¿Dónde está la gente de la Tierra?», exigió. «Desaparecido». «Vestar», dijo su voz apenas por encima de un susurro. «Se fueron durante la noche». Las noticias. Esparcidos por el pasillo como representantes del fuego, acurrucados en pequeños grupos, hablando en susurros urgentes a los humanos. No eran la delegación más grande, pero todos sabían que controlaban importantes rutas marítimas y tenían algunas de las mejores tecnología militar en la unidad Galaxy Prime 7, el ser cristalino por el que habló. El Etmore brilló con patrones que mostraban confusión. Esta acción no tiene lógica. Senseirs no gana nada al abandonar las conversaciones de la Alianza. Tal vez sepan algo que no. Sugerimos que el hidrón delegue sus manos palmeadas, ajustándola nerviosamente.
Aparato respiratorio que pensó envió un escalofrío a través de la asamblea. ¿Qué pasaría si los humanos hubieran recibido información de qué? Les hizo perder la esperanza, y si supieran que la situación ya era desesperada, Boussard intentó ponerse en contacto con él. Embajada humana en la ciudad capital, el sistema de comunicación conectado pero solo. Reproduje un mensaje grabado. La embajada de la Tierra en Nexus Prime está cerrada temporalmente por razones administrativas por asuntos urgentes. Comuníquese con el consulado de la Tierra en Alpha Centauri. Alpha Centauri estaba a 3 semanas de distancia. Por el barco más rápido, cualquier asunto urgente que los humanos químicos puedan manejar. No se manejarían rápidamente. Al mediodía llegaron peores noticias. Naves mercantes humanas por toda la galaxia abandonaban sus ubicaciones actuales y volvían hacia la Tierra. Los acuerdos de comercio espacial estaban siendo cancelados, los programas de intercambio cultural estaban terminando. Era como si la humanidad estuviera alejándose del resto de la galaxia. Nos están abandonando, dijo él. Representante del mundo minero de Kepler 5 saben que vamos a perder, así que se están salvando de Corvoxy. La delegación estaba furiosa. Cobardes. General Tron escupió. Corren a la primera señal. De peligro real. Es por eso que los guerreros deben liderar, no comerciantes y diplomáticos. Pero la unidad principal 7 calculó diferentes posibilidades. Tal vez su retirada. Indica preparación para la acción independiente que sugiere patrón de comportamiento humano. Prefieren entornos controlados para operaciones importantes. ¿Qué tipo de operaciones? Boussard preguntó que las capacidades militares de una UNERS están clasificadas en niveles más altos. Nuestras estimaciones de inteligencia pueden estar incompletas. Esa tarde trajo el colapso a todos. Temía que Deitmore anunciara que se retiraba de las conversaciones de la Alianza para centrarse en defender sus sistemas centrales. En una hora, los Corvoxy siguieron su ejemplo. Las especies más pequeñas comenzaron a formar sus propias manadas defensivas, excluyendo a cualquiera. Vieron como competencia por los recursos. Por la noche la Gran Alianza existió solo en el papel. Vexitar se encontró coordinando una fuerza simbólica de especies menores que carecían de barcos y armas para enfrentarse solas al enjambre. Se sentó en su oficina vacía mirando las cartas estelares que mostraban que los marcadores rojos de avance del enemigo indicaban sistemas que ya habían caído. Las amarillas marcaban colonias que estaban siendo atacadas al ritmo actual de avance del enjambre. Llegaría a los mundos centrales en menos de 2 semanas con su ayuda. Un joven Celarion llamado Sesmore le trajo los informes de inteligencia del día. Señor, estamos recibiendo lecturas extrañas del espacio humano. Vexar buscó en sus gráficos qué tipo de lecturas de firmas de energía cerca de la Tierra. Y sus colonias principales, muy grandes, diferentes a todo en nuestras bases de datos, nuestras. Los sensores de largo alcance no pueden obtener detalles claros. Pero algo grande está sucediendo allí, lo grande que sugiere la producción de energía, construcción de operaciones industriales masivas, tal vez o pruebas de armas, lo que sea que estén haciendo, en lo que han estado. Durante meses Vexar sintió una fría certeza sentarse en su pecho. Los humanos no habían abandonado la galaxia porque temían haber abandonado la Alianza porque nunca la había necesitado. En primer lugar, muéstrame todo lo que sabemos sobre las capacidades militares humanas, ordenó a Sesmore. Activó la pantalla de pared que mostraba archivos que los servicios de inteligencia habían recopilado durante décadas. Diseños de barcos, especificaciones de armas, registros de batalla de conflictos menores. Fue impresionante, pero no abrumador. Nada que sugiriera que la Tierra podría estar sola contra el enjambre del vacío. Esto es lo que nos lo han demostrado, dijo Vestar lentamente. ¿Pero qué pasa si hay más? Han estado ocultando su verdadera fuerza. Señor, eso violaría docenas de obligaciones del tratado que los militares. Acuerdos de limitación, los acuerdos de intercambio de tecnología, los paquetes de defensa mutua. Tratados que suponían que todos trabajaríamos juntos cuando llegaran las amenazas reales. Becker terminó tratados que acabamos de. Demostró que no podemos honrar. Pensó en las conversaciones de la Alianza recordando cuán silenciosamente los humanos se habían sentado durante él. Argumentos de cómo Jaque Morrison había escuchado sin reaccionar tomando notas, pero no ofrecer opiniones firmes en ese momento parecía una precaución diplomática. Ahora parecía algo completamente diferente. Habían estado estudiando a todos, aprendiendo cómo pensaba cada especie, cómo reaccionaron bajo presión, cuáles eran sus verdaderas prioridades. Los humanos habían venido a las conversaciones no para participar, sino para. Observe mensaje entrante del señor de los exploradores del perímetro que Sesmore anunció él. Swarm ha llegado al sistema Vega.
Están 3 días antes de lo previsto, Vexars. Las escamas se volvieron negras de desesperación, incluso si la alianza se había mantenido unida. No habría tenido tiempo de preparar las defensas adecuadas. El enjambre se movía demasiado rápido, golpeando demasiados objetivos a la vez. Pero en algún lugar en el fondo de su mente crecía un pensamiento diferente, que los humanos se habían ido exactamente en el momento justo. Antes del colapso final, justo antes de que la esperanza muriera por completo, era casi como si habían sabido exactamente cuándo ir, casi como si lo hubieran planeado de esa manera, que Smore me sacó del almirante Wells. La fuerza de defensa humana Sir Admiral Wells se basa en Luna. Tomará horas para establezca una conexión y es posible que ella no acepte la llamada. Intente de todos modos y mantenga monitoreando esas firmas de energía desde el espacio humano. Quiero saber en qué momento cambia algo mientras su ayuda trabajaba en la consola de comunicaciones. Vexitar miró fijamente a las estrellas, en algún lugar allá afuera que el enjambre del vacío estaba consumiendo. Mundos enteros en otro lugar. Sus antiguos aliados se retiraban para defender sus países de origen con fuerzas insuficientes y pobre coordinación, y en algún punto intermedio la humanidad estaba haciendo algo que requería suficiente energía para alimentar un docena de sistemas estelares. Por primera vez desde que comenzaron las conversaciones consulares sintieron algo. Aparte de la desesperación, sintió miedo de un tipo diferente. No miedo al enjambre, sino miedo a lo que los humanos podrían estar planeando hacer al respecto. Los había visto abandonar la mesa de negociaciones ahora. Estaba empezando a comprender que en realidad nunca habían estado sentados allí. En primer lugar, el enjambre del vacío alcanzó el sistema local de Corvox y un martes por la mañana, el general Takuran había preparado a sus mejores guerreros para posicionarlos en las formaciones de batalla tradicionales que habían traído la victoria durante 10.000 años. Su canto de guerra resonó en toda la flota. Comunicaciones a medida que las naves enemigas salían del hiperespacio como aguas negras. La batalla duró 4 horas cuando terminó. La orgullosa flota de Corvasi no era más que metal esparcido y cuerpos congelados flotando en el espacio. Mensaje fue la canción de muerte de un guerrero transmitida por toda la galaxia mientras su nave insignia explotaba alrededor de su consola. Vexar recibió la noticia en su centro de comando en Nexus Prime. Sus escamas se habían vuelto permanentemente grises por el estrés y ya no se molestaba en ocultar su miedo. Los informes empeoraban cada día. Los mundos del núcleo Ettore habían caído 3 días antes. Sus cálculos perfectos y planes de batalla lógicos habían significado nada cuando el enjambre se adaptó más rápido de lo que sus computadoras podían procesar. Prime. La última transmisión de la Unidad 7 fue una simple declaración de imposibilidad matemática de que el enemigo estaba rompiendo las leyes de la física tal como las entendían los seres cristalinos. Señor, estamos recibiendo informes de las colonias exteriores. Su AID que Smore anunció el sistema Henderson, los asentamientos Taedi, la próxima estaciones mineras, todas se están oscureciendo. Vexitara sintió sin levantar la vista de sus cartas estelares. Había estado siguiendo el avance del enjambre durante semanas. Cada marca roja en el mapa representaba millones de seres muertos, civilizaciones enteras aniquiladas en cuestión de horas, cuanto más pequeñas. Las especies que se habían quedado con su coalición estaban preparando sus defensas finales. Los barcos que deberían haber estado evacuando civiles estaban siendo cargados con armas que apenas sabían cómo usar. Fue sin esperanza, pero lo intentarían de todos modos. No quedaba nada más que hacer. Señor, usted. Necesito ver esto, dijo Sesmore con la voz entrecortada de emoción. Vestar miró hacia arriba también y vio su ayuda apuntando la pantalla de sensor de largo alcance que aparecían nuevos contactos en el borde de su rango de detección. Se mueve rápidamente hacia las zonas de combate. ¿Son esos barcos enjambre? Vexar no preguntó. Señor, la energía. Las firmas son diferentes. Son naves humanas. Vexar sintió que sus corazones se detenían por un momento. ¿Cuántos estoy leyendo? Cientos, señor, tal vez miles. Vienen del dirección del sistema del alma moviéndose en perfecta formación. La pantalla se acercó como los sensores obtuvieron mejores lecturas. Las naves no se parecían a nada en las bases de datos galácticas, elegante y oscuro con armas. Sistemas que aparecían como espacios en blanco en sus escaneos. Cualquiera que fuera la tecnología que los humanos lo usaban era completamente desconocido para la ciencia galáctica. Consígueme. El almirante Wells dio prioridad de emergencia esta vez. La conexión fue. Inmediatamente apareció en su pantalla la imagen de una mujer humana de mediana edad que vestía un sencillo uniforme negro.
sin decoraciones excepto un pequeño símbolo de la tierra en su cuello. Consultar, ella dijo. Con un ligero movimiento de cabeza, esperaba su llamada. Almirante Wells, ¿qué están haciendo sus barcos? Viene a ayudar con él. Evacuación sin evacuaciones. El almirante respondió con calma. Estamos aquí para terminar con esto. Guerra. Antes de que Vexar pudiera preguntar a qué se refería, las alarmas comenzaron a sonar en todo momento. Su centro de mando, su oficial táctico, un ser parecido a un insecto de los mundos colmena, estaba chismorreando de emoción. Señor. Batalla masiva en progreso en el enjambre de la puerta Kepler obliga a enfrentarse a desconocidos. Embarcaciones. La pantalla principal cambió para mostrar una transmisión en tiempo real de sus monitores de espacio profundo, lo que Vexar vio que le hizo. Cuestiona su propia cordura. Un enjambre de más de 2.000 naves había estado avanzando hacia el núcleo galáctico. Estos eran los mismos monstruos biomecánicos que habían destruido la flota Corvoxy y consumido los otros mundos. En su contra se levantaron quizás 50 embarcaciones humanas diminutas en comparación. La batalla debería haber sido una masacre. En cambio, Vexar observó él. Imposible que suceda. Naves humanas se movieron como bailarines fluyendo alrededor de ataques de enjambre con el tiempo perfecto cortando sus armas a través de la armadura enemiga como si estuviera hecha de papel. Cuando las naves enjambre intentaron adaptar la tecnología humana, se adaptó más rápido. Cuando las naves biomecánicas intentaron enjambrar un solo objetivo, que el objetivo simplemente ya no estaba allí en 20 minutos. La flota humana había destruido más de la mitad de la fuerza del enjambre sin perder una sola nave. ¿Cómo? Vester susurró mirando fijamente al. El almirante Wells lo escuchó a través del canal abierto. Nos hemos estado preparando para esta guerra durante 30 años con sola mientras otras especies discutían sobre política, estudiábamos al enemigo, mientras tú celebrabas reuniones, construíamos armas mientras tú comités entrenamos a nuestra gente. La batalla continuó mientras hablaban naves enjambre que parecían invencibles hace apenas unos días estaban siendo destrozados por armas humanas. La biomecánica. Las criaturas probaron todas las adaptaciones que habían usado contra otras especies. Nada funcionó. Pero tus niveles de tecnología, Vexar. Dijo que su voz débil de conmoción. Las encuestas galácticas. Los militares. Evaluaciones. Usted fue calificado como una especie de nivel medio. Le permitimos calificarnos de esa manera, respondió el almirante Wells. Parece más seguro que dejar que todos sepan de lo que realmente somos capaces. Los humanos aprendimos hace mucho tiempo que mostrar toda tu fuerza demasiado pronto es un error en la pantalla táctica. El último. Las naves enjambre estaban siendo destruidas. La flota humana reformada en patrones perfectos y comenzó a moverse hacia él. Siguiente concentración enemiga. Se movían con la confianza de una especie que nunca había dudado de que ganarían. ¿Por qué no? ¿Nos lo dices? Vexar preguntó. ¿Por qué no compartiste esta tecnología durante el conversaciones de alianza? La almirante Wells se quedó callada por un momento y cuando volvió a hablar su voz estaba triste, porque sabíamos que las conversaciones fracasarían. Sabíamos que cada especie pondría sus propios intereses en primer lugar cuando llegara la verdadera crisis. Hemos visto que sucedió antes en nuestra propia historia y en otras, así que nos abandonaste. No, ella dijo. Firmemente abandonamos las conversaciones, nunca abandonamos la galaxia. Cada mundo que cae al enjambre es un mundo que no pudimos proteger. Cada ser que muere es alguien a quien no pudimos salvar a tiempo. Pero no podía salvar a nadie sentándose en reuniones mientras llegaban informes avanzados del enemigo de todo el país. Zona de guerra. Ahora flotas humanas se enfrentaban a fuerzas de enjambre en docenas de ubicaciones. Simultáneamente, la coordinación era perfecta, como si cada nave humana fuera parte de una sola mente la que golpearan exactamente. Los momentos correctos alcanzaron exactamente los objetivos correctos, movidos con una precisión que hizo que los cálculos de la computadora de Heitor parecieran. El torpe almirante Vexar dijo cuidadosamente que necesitas de nosotros nada pozos. Respondió que sus fuerzas restantes deberían concentrarse en las operaciones de evacuación y rescate. Déjenos la lucha a nosotros. Pero seguramente puede utilizar nuestros barcos, nuestro conocimiento con respeto con sus barcos. Solo se interpondría en nuestro camino. Esta es la guerra tal como la entienden los humanos. Compromiso total. Coordinación perfecta sin compromiso. No podemos hacer eso con un comité haciendo decisiones. La pantalla mostraba a otra fuerza de enjambre siendo aniquilada. Esta se había estado acercando a los mundos centrales a menos de un día de llegar a los sistemas poblados. Ahora se había ido borrado por armas que parecen doblegar las leyes de la física. ¿Cuánto tiempo? Vexar preguntó. ¿Cómo?
¿Cuánto tiempo hasta que puedas empujarlos hacia atrás? El almirante Wells sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación a empujarlos. Cónsul, no estamos interesados en una guerra defensiva a la que llevemos esta pelea. La fuente. La fuente de los terrenos de preparación del enjambre fuera de nuestra galaxia que... Sabemos de dónde vienen ahora, sabemos cómo piensan, cómo se reproducen, cómo eligen sus objetivos y sabemos cómo matarlos permanentemente. La pantalla se llenó de nuevas lecturas de sensores a medida que más. Las naves humanas llegaron a la zona de combate, no cientos ahora, sino miles de diseños de naves que nunca antes se habían visto. Llevar armas que no deberían haber sido posibles para construir 30 años de preparación, continuó el almirante Wells. 30 años de ver el desarrollo del aprendizaje, mientras todos pensabais que solo éramos otra especie tratando de encontrar nuestro lugar en la civilización galáctica. Nos estábamos preparando para la guerra que sabíamos que se avecinaba. Vexar se dio cuenta de que ya no temblaba por miedo al enjambre, sino por comprender lo que realmente estaba viendo. La humanidad no había abandonado la galaxia, se había responsabilizado de ella, ya fuera que la galaxia quisiera su ayuda o... No era el terror no verte levantarte de la mesa, él dijo en voz baja lo que el verdadero. El terror era darse cuenta de que nunca estabas realmente sentado frente a él. En primer lugar, el almirante Wells asintió lentamente mientras hablaba. Era solo un tipo más de consola de guerra y los humanos son muy buenos en todo tipo de guerra. La transmisión terminó, dejando a Vexar solo con sus pensamientos y los informes imposibles inundando desde toda la galaxia, el enjambre del vacío. Imparable durante semanas estaba siendo destruido sistemáticamente por una especie que la mayoría de la gente había considerado poco notable. Se preguntó qué más había estado escondiendo la humanidad y si la galaxia volvería a ser la misma 3 meses después con Sola. Vexar se paró a la plataforma de observación del barco humano Endurance observando algo que debería haber sido imposible a través de las ventanas reforzadas. Podía ver el borde de la galaxia extendiéndose hacia el espacio oscuro. Y más allá de eso, los terrenos de preparación donde el enjambre del vacío había estado construyendo sus fuerzas para la invasión, o más bien, donde los habían estado construyendo ahora. El espacio estaba lleno de escombros y los restos dispersos de biomecánica. Construcciones que nunca volverían a amenazar a nadie. El último buque factoría de Squorn fue destruido hace 6 horas. El capitán Hake Morrison dijo que caminando a su lado él, diplomático humano, parecía cansado pero satisfecho como alguien que había terminado un trabajo largo y difícil. Las escamas de Vexar cambiaron a un color azul intenso que significaba asombro mezclado con miedo. ¿Cuántos barcos perdiste en el asalto final? 12. Hake respondió, simplemente 12 barcos. Para acabar con una amenaza que podría haber consumido toda la galaxia, 12 naves Vexar. Repetía todavía sin creerlo del todo que la flota humana que había atacado la base de operaciones del enjambre había terminado. 3.000 naves avanzaron, buques de guerra con tecnología que hizo que la ciencia galáctica pareciera primitiva, a través de defensas que se habían estado construyendo durante siglos, y perdieron solo 12 barcos. El almirante Wells quiere mostrarte algo que Hake dijo que atravesaron en la fase final de nuestra operación. Pasillos llenos de humanos trabajando en tareas. Vexar no pudo identificar que la tecnología a su alrededor estaba más allá de su entendiendo, pero la gente que lo usaba parecía tranquila y confiada. Asintieron con la cabeza, respetuosamente a Hake cuando pasó, pero no había miedo en sus ojos, no había pánico, sin desesperación, solo la satisfacción silenciosa de los profesionales que hacen bien su trabajo. El centro de comando era una gran sala llena de pantallas que mostraban la galaxia desde docenas de ángulos diferentes. Almirante Wells se paró en el centro coordinando operaciones a lo largo de miles de años luz. Miró hacia arriba cuando entraron. Cónsul, justo a tiempo, estamos comenzando las operaciones finales de limpieza. ¿Limpieza? Vexar preguntó a la pantalla principal, cambiado para mostrar naves humanas moviéndose a través de la galaxia. Pero estas no eran naves de guerra, eran naves médicas de carga. Los transportistas construyen flotas de barcos que se dirigen a todos los sistemas que han sido atacados por el enjambre. Buscan y operaciones de rescate. El almirante Wells explicó, ayuda médica para sobrevivientes, materiales de construcción para reconstruir colonias dañadas, alimentos y suministros para poblaciones de refugiados. Vexar observó la coordinación con creciente asombro. La misma precisión que había destruido el enjambre ahora se estaba utilizando para curar el daño que había causado. Causó que las naves humanas llegaran a mundos devastados con exactamente los suministros correctos en exactamente los momentos correctos. Los sobrevivientes de Corvoxy están siendo reubicados en las colonias de Kepler.
dijo Jake, señalando un grupo de barcos. ¿Más? Los remanentes están obteniendo nuevas matrices computacionales para reemplazar las que el enjambre destruyó a todas las especies que perdieron mundos. Está recibiendo ayuda para reconstruir. ¿Pero por qué Vexitar preguntó que ganaste la guerra que salvaste? La galaxia. ¿Por qué gastas tus recursos ayudando a personas que no trabajarían contigo? El almirante Gwell se volvió para mirarlo. ¿Por qué eso es lo que haces cuando ganas una consola de guerra? Ayudas a las personas que sufrieron durante ella. Ya sea, eran tus aliados o no en otra pantalla. Vexatar pudo ver ingenieros humanos trabajando junto a Selteran. Técnicos para reconstruir una estación espacial, dañada, médicos humanos tratando heridos. Seres de una docena de especies diferentes, maestros humanos que ayudan a los niños refugiados a aprender en escuelas temporales tu gente. No parezcas enojado, observó Vexar después de todos los insultos durante las conversaciones de la Alianza, todas las especies que se negaron a. Trabaja contigo, podrías exigir tributo o trato especial o podríamos volver al trabajo. Jake interrumpió gentilmente. Los humanos no peleamos guerras para demostrar que somos mejores que los demás, solo luchamos contra ellos para proteger las cosas que nos importan. Sobre nos preocupamos por algo más que otros humanos. La pantalla mostró el alcance completo de la operación de socorro. Cientos de miles de personal humano que trabajan en toda la galaxia, naves que transportan suministros médicos a antiguos enemigos ingenieros. Reconstruir mundos que nunca habían sido amigables con la Tierra fue un esfuerzo masivo más grande que la mayoría de las especies enteras. Programas espaciales. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Vexar preguntó el alivio. ¿Operaciones? Casi todo el tiempo que hemos estado planeando la guerra, respondió el almirante Wells. 30 años de preparación, incluido descubrir cómo volver a armar las cosas después. Estudiamos no solo cómo derrotar al enjambre, sino cómo sana el daño que causarían. Vexar sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. 30 años. Mientras que otras especies habían centrado en sus propias preocupaciones inmediatas, la humanidad había estado pensando en décadas por delante. Se habían preparado no solo para la victoria, sino para la responsabilidad que conlleva. Solicitando una reunión, Jake dijo que leyendo desde una tableta, las especies sobrevivientes quieren discutir las nuevas estructuras de la Alianza. Piden liderazgo humano en el nuevo gobierno. El almirante Gwell se rió, pero no había humor en ello, por supuesto. Ahora que la lucha ha terminado, quieren que nos hagamos cargo de la política. ¿También la vas a aceptar? Vexitar preguntó. No. Jake respondió con firmeza. Participaremos en el Consejo igual que antes, compartiremos nuestra tecnología, brindaremos asistencia de seguridad con acuerdos comerciales, pero no gobernaremos a nadie. Eso no es lo que hacen los humanos, sino a ti. Podría Vexar decir en voz baja que tu tecnología, tu fuerza militar, podrías exigir cualquier cosa que quisieras de cualquier especie en la galaxia. Sí, podríamos, almirante Wells. Estuvo de acuerdo y es exactamente por eso que no lo haremos. El poder que proviene del miedo no dura. Simplemente crea las condiciones para la próxima guerra a través de las ventanas de observación. Vexar podía ver la Tierra a lo lejos, el pequeño mundo azul que había escondido una fuerza tan increíble a su alrededor. Los astilleros orbitales que habían construido la flota que salvó la galaxia ya estaban cambiando a civiles. Producción: buques de carga en lugar de buques de guerra, estaciones médicas en lugar de plataformas de armas. ¿Qué sucede ahora? Cuando se le preguntó, ahora volvemos a la normalidad, Jake dijo que el comercio reanuda, la diplomacia continúa, la gente. La única diferencia es que todos saben de lo que los humanos son realmente capaces. Así que tal vez la próxima. La crisis se manejará de manera diferente. ¿Crees que habrá una próxima crisis? Siempre hay una próxima crisis. El almirante Wells dijo. Por eso nos mantenemos preparados. Por eso seguimos construyendo naves, entrenando personas que observan los espacios oscuros entre las estrellas, no porque queramos pelear, sino porque alguien tiene que estar listos cuando llegue la lucha. La pantalla se actualizó para mostrar los últimos buques de guerra humanos que abandonan las zonas de batalla. Volviendo a casa a la Tierra, la galaxia estaba a salvo de nuevo, pero los humanos ya estaban pensando en amenazas futuras, siempre planeando, siempre preparándose, siempre listo para lo que viniera después. Console Vexar se dio cuenta de que estaba viendo algo sin precedentes en historia galáctica, una especie que había obtenido la victoria total y eligió no usarla para conquistar a un pueblo que había salvado a todos y no pidieron nada a cambio, excepto la oportunidad de volver a sus vidas normales. Les debo una disculpa, dijo.
Le dijo a Jaque: durante las conversaciones de la Alianza pensé que tu gente estaba siendo obstinada y poco realista. Pensé que tú no entendía cómo funcionaba la política galáctica. Jaque sonrió. Entendimos perfectamente, cónsul. Acabamos de entender algo más también. A veces la única forma de ahorrar. Todos deben dejar de pedir permiso primero a medida que la resistencia se vuelva hacia el hogar. Vexar observó a la flota humana desaparecer en el hiperespacio. Regresaban a sus mundos, su familia, sus vidas ordinarias, pero sabía que estarían observando, esperando. Listo para actuar de nuevo si la galaxia los necesitaba, pensó en el monumento que se estaba construyendo en Nexus Prime, un simple muro de piedra con los nombres de todos los seres que habían muerto luchando contra él. Enjambre en la parte inferior, en letras que se podían ver desde la órbita, estaban las palabras Almirante Wells. Había sugerido a aquellos que se mantuvieron unidos que la galaxia recuerda a aquellos. Quien estaba solo, la galaxia protegió. De todos modos, los humanos habían cumplido su promesa incluso cuando nadie más había cumplido la suya. Habían salvado a todos, ya fuera que la galaxia quisiera su ayuda o no. Y ahora, habiendo demostrado lo que podían hacer, se iban a casa en silencio que molestaban. Se dio cuenta de que era lo más aterrador de todo, no sus armas, su tecnología o su perfecta coordinación, pero su disposición a hacer lo que fuera necesario y luego simplemente alejarse cuando el trabajo estuviera hecho. La galaxia nunca lo haría. Ser el mismo de nuevo, y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba.